Yo recuerdo que alguien, yo creo que fuiste tú, pero no lo sé, que hicisteis fotos de anos. ¿Cómo? O sea, sí, fotos ¿Cómo? de No, culos. no te rías. Sí, Pero sí. ¿cómo te acuerdas de eso? Sí. O sea, no puedes acordarte Porque de me traumatizó. Cuando tú pongas tus obras en internet, no te va a decir, me encanta tu obra, Pero pero ¿qué ¿qué nota nota tiene sacaste en la- en pintura, en dibujo en natural o en dibujo en Es que por movimiento? otra parte No. sería absolutamente ridículo. Me he encontrado en el despacho con gente que me han dicho, ay, pero es que en vez de Yo un cinco coma yo cinco necesito yo un tanto. 6, ¿no? Y yo No, pero. digo, ¿tú sabes lo que le decía yo como profesor de Bellas Artes? Claro, sí. Bueno, yo recuerdo otra cosa y esto es un delito que voy a decir ahora mismo. Un Esto es un delito. delito, no voy a decir quién lo hizo, pero yo lo presencié. Bueno, voy a decir qué delito fue. delito? Atención. Bueno, Antonio, estamos en el capítulo número 7. El ¿Siete? capítulo 7 ya. Muy bien. ¿Eh? Del arte que. Mamaste. Oh. Bueno, ¿y de qué Y- vamos a hablar? Pues vamos a hablar de nuestras épocas mozas, de cuando empezamos a pintar, cuando empezamos a estudiar arte, de la época de la facultad, del estudio, de nuestros viajes. ¿Y cuál es mi objetivo en esta charla? Yo quiero que acabemos hablando, porque lo vamos a hablar, de la enseñanza del arte. Es decir, ¿tiene sentido hoy día aprender arte como se aprende? Con las herramientas que hay hoy, que no eran las de antes. Además, creo que es muy bueno que hablemos nosotros, porque nosotros vivimos en la época en la que Internet no existía No o estaba existía. empezando. Sí. Y ahora ha cambiado mucho la cosa. Entonces, ese cambio es el que me interesa a mí muchísimo y creo que, siempre lo digo, cuando hablamos de experiencias personales, hablamos realmente de lo universal, porque lo que nos ha pasado a nosotros le ha podido pasar a mucha gente, Sí. ¿no? Entonces, yo recuerdo, sabes que hice mi tesis sobre la enseñanza del arte. Sí. O sea, que a mí siempre me ha interesado mucho, La manera de transmitir ese conocimiento. claro. Y la conclusión de mi tesis fue que se lleva enseñando arte desde el siglo XIV, desde Cennino Cennini hasta hoy, igual. Y estamos en el siglo XXI. No se ha variado. No se ha variado, no, no. Y mira no. que tenemos cosas, porque aparte de internet, ChatGPT, madre mía. Mira, por ejemplo, para ponerte una cosa muy sencilla, Cennino Cennini en lo que hacía con sus alumnos era en el patio de su casa, pues tenía esculturas clásicas griegas y le decía, pues la tenéis que dibujar. Bueno, igual que se hace en la facultad. Igual que se hace hoy. Hoy día. O sea, sí. siglo XIV, siglo XXI, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. se hace. Y también le decía, mira, ¿veis estas láminas aquí que yo he dibujado unas manos? Repetirlas. Repetidlas. Igual que se hace hoy. Sí, bueno, hoy quizá no se hace tanto eso de repetir, aunque el alumno de por sí ya sí que es verdad que copia y repite y ve dibujos de maestros y tal, pero es verdad que la dinámica ha variado poco. Y creo recordar que hay incluso escuelas que no son exactamente públicas, sino cosas ya más de tipo privado, de corte privado, que también tienen el mismo tipo de enseñanza, es decir, siguen teniendo escultura en el que se dibuja, es decir, Modelo del natural. Modelo del natural, se parte de una enseñanza, vamos a decir, reglada y con un objetivo, y es que el alumno tenga finalmente una calidad técnica, manual, Bueno, que a lo ver, mejor, bueno, eso es lo que supuestamente hay, pero a mí me dice mucha gente por las redes que en muchas universidades lo que se les enseña no es la técnica, Ya. sino a redactar textos. sí, porque ahora ¿Qué? está habiendo una serie de asignaturas, ¿no?, que son más de proyectos. Claro. Vamos a hacer proyectos pues de una performance, de una instalación, de una intervención, de un espacio que hay que adecuar a un uso, pero desde un punto de vista artístico. Entonces, hay muchos factores. Claro, pero entonces, ¿qué están educando? ¿Artistas o a críticos de arte o a gente O a decoradores, o arquitectos. o a curadores? No, Pues- porque claro, un curador es el que tiene que justificar la obra. Sí, Si el artista sí. no hace la obra, sino que la justifica, es un curador, no es un artista, ¿no? Bueno, es que yo creo que como todo, está todo muy interdisciplinar, las cosas se están haciendo muy transversales, y entonces el arte entra o penetra en otros ambientes de la vida social y se está intentando que el artista forme también un poco parte de esas actividades sociales, ¿no? Y bueno, pues no lo sé. A ver, yo estoy a favor de que los artistas sepan justificar su obra también, primero para que ellos sepan lo que tienen que hacer y por qué lo hacen, ¿no? Sí. Pero lo que se está haciendo hoy día, desde mi punto de vista, que es obviar la técnica, o sea, dan por bueno el que desde Duchamp
desde el dadaísmo y desde toda esta vanguardia histórica, parece ser que la técnica es lo de menos, ¿no? Y yo en eso, sinceramente, no estoy de acuerdo. Yo recuerdo en la Facultad de Bellas Artes, cuando nosotros empezamos a estudiar, Sí. para acceder a ese aprendizaje, a esa enseñanza, Había una prueba de ingreso. había una prueba de ingreso. La prueba de ingreso consistía en... ¿Tú te acuerdas cuántos días nos daban para dibujar la estatua? Pues yo creo que eran 2 o 3 días, pero no estoy seguro, contando las 2 pruebas. Creo que había un día que era... Entonces serían 3 días, ¿no? Creo que eran 3 días, porque eran O 2 4. días. No, eran 3. 3, ¿no? No, que 4 no llegamos a tanto. Porque había una prueba de pintura o dibujo y luego había otra prueba de escultura, ¿no? No. Había una prueba de dibujo para todo el mundo. Eso sí, que la era prueba general. dibujar una estatua clásica Eso es, sí. a carboncillo Sí. en un papel de 100 por 70. Y luego la otra parte era o pintar o esculpir. Eso es. Exactamente. Entonces tú podías hacer... Yo hice un cuadro al óleo, Sí. muy a lo Van Gogh, por cierto. Se te veía ya el plumero. Claro. ¿Y tú ¿eh? qué hiciste? Y yo hice también pintura. Yo hice ¿Qué también un hiciste? cuadro que también se veía, era también muy colorista y tal, y era un horizonte con un paisaje, una cosa bastante buenista. Un paisajito, Sí, muy ¿no? a lo, Sí. sí, muy a los Sisley, así. Sí. Sí. Bueno, pues yo recuerdo, además nos ponían un sello, yo tengo ese cuadro. Sí. ¿Tú lo tienes todavía? No lo tengo. ¿No lo tienes? Creo que no lo he perdido también, como muchas... Yo creo sí, que pero el dibujo tenía no. un sello de la facultad Sí. y te ponían como que estaba ya registrado, como que aquello había sido realizado allí, evaluado allí y tal. Y entonces te lo devolvían. Y el dibujo también, sí, te devolvían Sí, también. las dos Yo lo que cosas. pasa es que el dibujo creo que lo he perdido. No lo sé, porque tengo en la bodega tengo un montón de obras, tengo que Lo buscar. mismo aparece por ahí. Sí, pero yo recuerdo también que, claro, cuando yo entré en la facultad, desde los 13 años, yo estaba en la academia de Roberto Reina. Bueno, que ahí, fue mi primer maestro. ahí más o menos nos cruzamos, o medio nos vimos sin vernos, seguramente. Sí. Pero ahí fue cuando yo también estuve con Roberto. Recuerdo haber visto luego también a compañeros porque se preparaba la prueba. La prueba se preparaba, había gente que sí que llevaba más tiempo allí, como tú que estabas pintando más Yo me tiempo. llevé 4 años. Claro. 4 años de mi vida porque yo pensaba... Crucificado digo, con Roberto. Claro, no, pues yo decía, bueno, si voy a entrar en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la universidad, allí todos van a ser Leonardo da Vinci, ¿no? Todos van a ser magníficos pintores. Y resulta que no, que algunos os preparabais la prueba 3 o 4 meses antes, ¿no? Sí, yo tenía actitudes, pero yo realmente me preparé muy poco tiempo. Estás como muy formalito, ¿no? Sí. Yo tenía actitudes, pero yo no, con la gafita... Sí. Pero claro, yo recuerdo, como yo estuve allí 4 años, Sí. durante todo el año había gente mayor y yo. Sí. Pintando bodegones, Sí, es pintando verdad, sí, cosas, porque era como una academia así. de personas mayores que iban a pintar por las tardes Eso para es. pasar el rato, pero luego entre esa gente se mezclaban los alumnos. Era un sitio muy chulo. En cierta época, ¿eh? Sí. Había una época que se llenaba de gente Sí, joven. bueno, eso es como, que eso iban es como a entrar, claro, que iban a entrar a la era prueba. estacional. Eso es como los fascículos de los coches y los belenes cuando llega la Navidad y que te Sí, venden sí, un era cochecito, las coleccionables. Entonces, llegado el momento oportuno, se llenaba la academia y Sí. estaba todo lleno de gente y luego parece que se desinflaba un poco. Pero Sí. siempre estaban pues las personas mayores aprendiendo por las tardes y tal, Sí. porque estaba Roberto y creo que también estaba Pajuelo, que era Sí, el otro también, profesor también. que regentaba la academia. La academia era un lugar muy bonito porque era un lugar que estaba lleno de focos en las paredes, con las esculturas Sí. grandes de escayola iluminadas, como una academia antigua de dibujo. Sí, era pequeña, no era muy grande, Era pequeña porque era un piso que tenía cuartos. pero que- una casa antigua de Sevilla. Una casa antigua, sí. Sí, muy bonita, con los techos muy altos y tenía diferentes estancias. Justo en la entrada era la sala Eso de es. la, A la de la entrada- escultura y ya a mano derecha como que estaba el despacho de Pajuelo y luego ya empezaba pues otra sala que era Sí. donde se pintaba y ya estaba el óleo, la técnica, allí había más olor, había más... Sí. Y bueno, era muy, muy chulo porque, ya te digo, porque allí confluíamos mucha gente, muchas veces pasaba uno, entraba otro, iba tú a lo tuyo, tus papeles, tus papelones, tus carbones, y por allí ibas zumbando. Y bueno, eso yo creo que hoy se ha perdido, porque hoy la gente entra en la facultad por notas. Claro. Hoy, Entonces, hoy la gente no tiene una destreza técnica, o si la tiene, la ha buscado de forma personal, o se ha instruido de forma personal, pero no porque le exijan para entrar tener un nivel concreto. Entonces, claro, me refiero a un nivel plástico, un nivel de Pero destreza claro, técnica. Es que todo esto ha ido un poco en progresión. Antiguamente, hace 20 años ya, ¿no? O más. Ahora como entre 25 y 30 años. Bueno, pues Sí. ni siquiera existía el bachillerato artístico. Yo No. fui la tercera promoción de bachillerato artístico experimental. Sí. O sea, yo tenía las asignaturas normales, Sí. además de las especiales de bachillerato que eran dibujar estatuas, modelar, fotografía.
pero fotografía metiéndose en el cuarto con la luz roja y positivando Sí, como antiguamente. sí, eso lo hicimos también en la facultad. Yo hice Claro. fotografía en la facultad y fue así. Pero de hecho es lo que tú estabas hablando, no había unos estudios previos, sino que el que estaba interesado por seguir un poco el estudio tenía que seguir un camino muy específico y muy buscado. Por ejemplo, en Sevilla estaba la Escuela de Arte y Oficios, pero la Escuela de Arte y Sí. Oficios ya era una cosa, como ya te digo, si eres de fuera de Sevilla lo tenías muy difícil para acceder, porque tenías que venir a Sevilla, estaba en el centro. Luego ya se trasladó del centro, creo que a la parte de allí donde está el Teatro Lope de Vega, muy cerca. Y ya porque el edificio era más grande, las instalaciones eran mejores, las clases de escultura y demás se podían celebrar mejor. Pero repito que era una cosa muy de un colectivo muy reducido, de pocos alumnos. Claro, pocos alumnos, pero piensa que en nuestra clase éramos 70 y tantos, ¿no? Claro, pero tienes que tener en cuenta Y que era- éramos 70 y había tantos 4. de toda la provincia de Sí, Sevilla. también, pero eran 4 clases, o sea, primero A, primero B, primero C, primero D. Sí. Y en cada una había 70 y tantas personas. Sí. A ver, sí, es reducido, Sí, pero había mucha gente, Pero sí, ahora si en lo ese piensas, momento. de esos, los que nos licenciamos, que fuimos casi todos, Sí. había una broma que se decía que tú en Bellas Artes matriculabas una silla y a los 5 años salía licenciada. Porque no había que hacer nada, decían. Bueno, es una Bueno. broma que decían, Sí, pero bueno, como tantas con la otras. cual no estoy de acuerdo. Pero bueno. No, pero para nada, porque realmente trabajábamos un montón. Sí. Bueno, y algunos además, sí, Había algunos que no. pero que eso sucede en todos lados. O sea, Ya, que ya, eso ya. da igual. O sea, da igual porque. Pero realmente nosotros estábamos con nuestro interés de ser artistas o de pintar y de incrementar nuestro nivel. Y ahí estábamos. Bueno, lo que iba a decir que como yo fui de bachiller artístico experimental, éramos 12 o 13 en la clase nada más, muy poco. Pero la cosa estaba tan poco cuajada Sí. que aun habiendo hecho 2 años de bachillerato artístico experimental, yo fui tercera promoción, tuvimos que hacer la prueba de acceso, con lo cual de los 13 que llevábamos 2 años preparándonos para entrar en Bellas Artes, entramos 2 nada más. Sí, es absurdo. Ahora creo que si tú haces bachiller artístico Ya experimental, directamente entras. creo, no lo sé. Creo Si que- no, dejádnoslo en comentarios. Yo creo que como que el acceso es más fácil, ¿no? Ya, porque ya No has sé. estás en una enseñanza especializada desde un primer momento y ya creo que el acceso es directo. Pero Claro. no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No estoy seguro si los de bachillerato de arte entran ya Yo no lo sé. o se tienen que blandir en espada, en lucha, Por nota. por nota creo- con los demás. Efectivamente, creo que hay una nota. Pero claro, ¿qué ocurre con esto? Que yo he sido alumno en la época en la que nos elegían por el nivel artístico, digamos, Sí. un poco más que por la nota. Sí. Pero también he sido profesor en la Facultad de Bellas Artes cuando entraban los alumnos Por nota. por el número. Mm. ¿Qué pasa? Que los alumnos, que a mí me cabraba mucho, iban precisamente por eso, solo sabían estudiar y conseguir un 9, un 10, un 8, y el arte, siento decirlo, pero a muchos no les interesaba. O sea, eran empollones. Pero sí, ¿cómo sí, es posible eran empollones. estar en una facultad de Bellas Artes sin interesarte el arte? Pues porque Eso se es va como dirigiendo hacia ahí. Claro, Se es como le van decir, dirigiendo- es como decir que estoy en la Facultad de Medicina, pero no me interesa ser médico. Bueno, pues, Entonces, claro. yo no quiero creer eso, porque la gente que se mete en Bellas Artes pienso que son artistas y que... Pero la realidad era que me encontraba con una situación muchas veces Sí, en como la que bastante ridícula, ¿no? Sí, porque me pedían nota, subir la nota, y no me decían, quiero aprender más, que es lo que nosotros queríamos. Sí, Y eso- incluso eso- yo eso- me he encontrado en el despacho con gente que me han dicho, ay, pero es que en vez Yo de un 5,5, necesito- yo necesito tanto. yo un 6. ¿no? Y No, yo pero, digo, ¿tú sabes lo que le decía yo como No, profesor pues, de Bellas Artes? Gánatelo, ¿no? O consíguelo. No, digo, ¿tú quieres un 6? Toma. mira, Se lo ponías y ya está. Yo Pero se lo pongo. La nota no vale para nada, en realidad. Efectivamente, yo le decía, que sepas que te he puesto un 6 o un 8, lo que tú quieras. Porque no sé por qué, a ti te importa, pero que la nota No no te va a significa valer nada. en la calle para absolutamente nada. Lo que necesitas es aprender arte, saber de qué va esto si te quieres dedicar a esto. Claro. Que por cierto, antes de seguir, vamos a decir algo. Bueno, vamos a decir que os suscribáis al Efectivamente. canal, porque a mí me hace muchísima ilusión que seguir aumentando de suscriptores y que nos sigáis viendo, por supuesto. Además que es gratuito, hombre. Le dais al botón, os suscribís y si os gusta este contenido, nos ayudáis y nos animáis. Bueno, Muchas gracias. y seguimos. Entonces, eso, que en la Facultad de Bellas Artes, Sí. creo que muchos alumnos, y si no me lo ponéis en comentarios, por favor, van únicamente para sacar más nota. Cuando eso... Pero bueno, es ridículo porque realmente vamos a ver, la nota en la Facultad de Bellas Artes, no sé, ¿a dónde te lleva eso? ¿Dónde te lleva a tener una matrícula de honor en Bellas Artes si no es a tener, por ejemplo, una reducción en la matrícula del año siguiente? Que eso nos ha pasado, Sí, ¿no? sí. Eso sí es verdad, que tiene un rédito económico, vale. Pero me refiero cuando acaba la facultad. Cuando acaba la facultad, ¿para qué quieres un 10 o quieres un 8? No. O sea,
el mérito artístico o el mérito de una persona realmente y su conocimiento no va a dar la nota, si es un 8, un 9 o un 10. No, y de hecho no te van a preguntar en... Bueno, si, en si una te galería, gusta en una galería de arte, ¿qué nota tienes? No, No, te van a preguntar por tu obra. O voy más allá. Cuando tú pongas tus obras en internet, Sí. en Instagram... Nadie te va a pedir tu claro, tus calificaciones. y alguien vea un cuadro tuyo y te lo quiera comprar, no te va a decir, me encanta tu obra, pero ¿qué nota tienes sacaste en pintura, en dibujo natural o en dibujo en movimiento? Es que por otra parte No. sería absolutamente ridículo. Claro, es que pero eso es lo que no nos enteramos. Sí. Por eso, bueno, no es por eso, pero yo reconozco, más que reconocer, yo recuerdo que nosotros estábamos todo el tiempo yendo a exposiciones. En Segundo Bellas Artes alquilamos un estudio para pintar por las tardes, para pintar los fines de semana, para todo. Era inquietud artística absoluta, era querer avanzar, Claro. querer avanzar y no nos importaba mucho la nota. Íbamos a aprender, a pasarlo bien, a aprender de nuestros compañeros cuando no podíamos aprender demasiado de algunos profesores, porque eso supongo... Que esa es otra. Que esa es otra y que pasa muchas veces, yo supongo en muchas carreras, que el esfuerzo tiene que hacerlo el alumno. Y en muchos casos. Y que el alumno muchas veces pretende extraer del profesor una información y a veces no recibe bien el profesor esta necesidad del alumno, sino que... Pero mira, a mí me molesta mucho los profesores, que los hay, y muchos de la facultad, bueno, de Facultad de Bellas Artes, de instituto y de todo, que le echan la culpa al alumno. Eso a mí me repatea muchísimo. ¿Por qué? Primero, porque los alumnos que entran primero, alumnos jóvenes, con toda la vida por delante, adolescentes con que más dicen, o menos ilusión, ¿no? Bueno, más o menos ilusión, pero a un joven, al igual que ChatGPT, el vídeo anterior... Lo puedes guiar, claro, lo puedes moldear. Pero si el profesor está agotado, cansado, o no le interesa el arte, que hay muchos que lo que quieren es el sueldito y el puestecito, y después ni saben de arte, ni les gusta el arte, y eso se lo transmiten a los alumnos. Yo hice una prueba, ¿eh? Cuando yo voy a contar una anécdota, que yo fui profesor de la facultad, lo sabéis, ¿no? Sí. La última vez que estuve de profesor allí, en el departamento de dibujo, decían... Algunos profesores decían, los alumnos estos cada vez peor, cada vez... Y yo pensaba, están hablando como si tuviesen un espejo delante, porque son ellos los que están, los propios profesores los que están peor. Y yo dije, ¿qué es lo que pensáis de que los alumnos, por qué los alumnos no tienen ilusión? Hombre, no tienen iniciativa, no hacen nada, no exponen. Y dije yo... Tenéis que moverlos a que se No. muevan, Yo no ya dije, que no la tienen, ¿no? Yo no dije tenéis, dije, os voy a demostrar que no son los alumnos, sino que son los profesores. ¿Y qué hice? Ese año concretamente organicé con los alumnos, creo que 1 o 2 exposiciones en el patio, con trabajos de ellos, que lo hicieron los alumnos, pero porque los motivé. Organizamos el Café Cultural, que es una iniciativa que llevamos, porque no había sitio, no había salón de actos. ¿Y qué hicimos? Pues pedimos en la cafetería, si nos dejaban... Un tiempo y... No, un tiempo, ¿no? El espacio. Una vez a la semana, una vez creo... Para charlar sobre arte, para hablar Claro. O había gente, lo hemos visto porque en nuestra época también lo había, que en la facultad, la gente que tiene inquietudes artísticas, plásticas, a lo mejor también le interesa la música, o la danza, o cualquier otra disciplina artística. O la fotografía. Lo que sea. Lo que sea. Entonces, cada día de ese café cultural... Se abordaba una temática o una técnica, ¿no? No, invitábamos a algún alumno o alumna que dijese, yo tengo un grupo, pues, ¿quieres actuar? Tráelo. Sí, claro, y entonces se exponían y daban un espectáculo, o por ejemplo, una vez hicimos una mesa redonda que era una especie de homenaje a un profesor que nos ha dejado hace poco, que es Antonio Agudo, grandísimo artista, y lo pusimos a él y le pusimos imágenes y iba reaccionando a las imágenes. Fue divertidísimo, o sea, pero eso lo hice con 5 o 6 alumnas, no me acuerdo, un 4 o 5, un grupo de... más reducido. Claro, no, pero digo la organización. Sí. Con alumnas, pues digo alumnas porque no había ni un solo alumno, pero eran alumnas de Bellas Artes, de las que decían que no tenían inquietudes. O sea, es... un poco que nosotros vamos como poniendo piedras en el camino en vez de quitándolas. Bueno, nosotros, los profesores que dicen que los alumnos tienen la culpa, que no tienen interés, que no... Vamos a ver, yo eso no lo creo. Al contrario, tú lo que tienes es que animarlos. Que incentivarlos. Creo que ese es un problema grande que tiene la enseñanza del arte hoy día. Sí. También es cierto, para romper una lanza a favor de los profesores de universidad y de los institutos, creo también que hay demasiada burocracia. O sea, yo cuando era profesor de allí, te lo digo, yo daba clase no sé cuántos días a la semana,
pero lo que más tiempo me llevaba era la cantidad El de papeleo, sí. papeles que en Es este verdad, caso es por verdad que los ordenador, ¿no? profesores hoy en día tienen una lucha. ¿Tú eres profesor de instituto, Sí, yo además? soy profesor y tenemos una lucha pues extenuante con la burocracia. Las justificaciones, los papeles, La nota. bueno, pero es que ¿Tiene sentido poner todo notas, hay por ejemplo? todo hay que documentarlo y todo hay que dejarlo por escrito. Y entonces, bueno, las programaciones, todo, los refuerzos, las actuaciones que se tengan con alumnos determinados en función de su nivel. Entonces es muy complejo. ¿Tú piensas que tiene sentido poner nota a la pintura, a la escultura, a los ejercicios? Bueno, es verdad que ha habido épocas en las que sí que la nota como numérica se ha intentado un poco arrancar de la forma de evaluar y se ha utilizado, por ejemplo, un patrón incluso con letras, ¿no? Una A, una Bueno, A es lo más, mismo, una ¿no? A menos. Al final, en definitiva, sigue siendo lo mismo, Claro. claro, porque el alumno termina haciendo una correspondencia y es como cuando hablábamos de euros y pesetas, ¿no? Pero bueno, para esto, ¿cuántos euros, cuántas pesetas son, no? Entonces, al final, siempre como que nosotros, el ser humano, intenta buscar un valor asociado a un número, una matemática. Y al final es muy duro arrancarlo, ¿no? Y decir, por eso los mismos alumnos no entienden, por ejemplo, muchas veces cuando tú evalúas y les evalúas Claro. y ven un dibujo que ellos creen que es peor, pero tú intentas justificarle que a lo mejor la idea que plantea o el planteamiento formal, aunque no sea técnicamente muy avanzado, pero sí que es mucho más interesante que el de otro compañero. A ver, hay ciertas cosas que sí se pueden evaluar. Por ejemplo, yo fui también un año profesor de perspectiva, ¿no? Sí. Claro, si yo te enseño la perspectiva cónica y te pongo un triángulo que emite una sombra, lo que sea, Sí. que provoca, y me la hacen mal porque eso es matemática. Claro, Ahí sí te exactamente. puedo evaluar, Claro. ¿no? Es que un poco la enseñanza que yo llevo a cabo en el instituto, pues sí que va más dentro de ese camino. Entonces, Es decir, eso es sí es más todavía, fácil de claro, porque es una enseñanza más reglada, con unos, vamos a decir, unos factores más de forma que se evalúan mejor, vamos, que no son tan difíciles. Y es lo que tú dices, por ejemplo, en dibujo técnico, pues ya sabemos que todo es mucho más matemático. Si está bien, y si no está bien, no. Mira, Pero claro, me ha hecho recordar una anécdota cuando ahora. estábamos hablando de cosas ya más de un trazo o de una representación más subjetiva, entonces ya cuesta más trabajo, claro. Pero mira, fíjate lo que yo hacía. Yo tenía muy en la cabeza el que, por ejemplo, enseñarles perspectiva cónica, ¿no? A los Sí, alumnos, sí. Enseñarles también qué podían hacer con eso, porque tú le enseñas Sí. cómo proyectar una escalera en un espacio tridimensional, pero bueno, dice, ¿y con esto qué hago, no? Entonces yo Claro. le decía, vale, os enseño lo que me Lo que dicen es. que os tengo que enseñar, Sí. pero el ejercicio va a ser el siguiente. Me acuerdo de un ejercicio muy bonito que yo les decía, me tenéis que presentar una obra que sea una caja de estas dimensiones, 20 por 30 como máximo, de alto pues 40 centímetros, y dentro de la caja me tenéis que poner lo que queráis, puede ser un libro de artista, puede ser un elemento, pintura, lo que queráis, Sí. pero tenéis que Representado. tenéis que utilizar la perspectiva La cónica, cónica. todo lo que habéis aprendido, Sí. y que forme parte de esa obra. Y después me la tenéis que presentar, o sea, tenéis que salir 5 minutos A explicarlo. a explicar delante de todo el mundo Sí, una puesta en qué, común. qué Sí. qué es lo que habéis hecho, ¿no? ¿Y Sí. qué hacía yo? ¿Por qué lo hacía? Primero, porque ahí veían la aplicación práctica en una obra de arte. Una cosa que aprenden, cómo la pueden aplicar. Y Y segundo, luego tenían que defenderlo. que defenderlo. Sí. ¿Tú sabes lo que hacía yo cuando la persona hacía la caja y la exponía? Y lo defendía, sí. ¿Qué notas le ponía yo? No sé, supongo que la máxima, a lo mejor, ¿no? Le ponía a todos un 10. Sí, O claro. sea, si lo habían hecho Sí. y lo habían Porque el esfuerzo expuesto, está hecho a entero, todo le puso un independientemente de a lo mejor la calidad o no. Claro, a mí me parece bien, claro. Había algunas que eran mejor, otras peores, Claro. desde mi punto de vista, pero Sí. ya solo por el esfuerzo de hacerlo, le puse a todos un 10. O a lo mejor Qué alguien, bueno alguien eres. Qué bueno no, eres, pero Antonio. alguien, No, qué bueno eres, no, Antonio. alguien que no me lo presentó, no le puse un Claro, 10. claro. Pero si me la presenta y además, Sí. Tú recuerdas que cuando estábamos en la facultad también nos hicieron este ejercicio de la perspectiva cónica. Es más, ¿Cuál? precisamente da la casualidad que entre tú y yo hicimos una obra. pero bueno, pero no era una caja. No era una. No. No, Pero no. era un ejercicio de perspectiva cónica. Yo tengo mi parte ahí. Sí, yo tengo la mía, pero en foto, pero no recuerdo dónde la tengo. Pero era muy curioso porque decidimos hacer una ventana perspectiva
concretamente de Durero, de Es Alberto verdad. Durero. Oye, Alberto Durero tiene un grabado. siempre hemos hecho obras conjuntas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Qué pesadilla, Desde hace siempre 20 y trabajando tantos. Qué contigo. pesado, qué Qué pesado. pesados De hecho, somos, tío. ese cuadro de atrás Lo hemos hecho hecho juntos. los dos. Sí, sí, es sí. un retrato doble, pero a 4 manos, digamos. Sí, sí. De hecho, nos turnábamos, yo le daba un empujón, él pintaba Sí, y sí, él me sí. daba un empujón a mí, pintaba. de hecho, vamos a decir una cosa, la gente no lo sabe y lo vamos a anunciar aquí. Llevamos trabajando en obra conjunta Sí, un tiempo, o sea, desde que nos hemos vuelto a A reencontrar, reencontrar, sí. y esa obra conjunta ya veremos lo que hacemos con ella. Si os gustaría verlas, ponedlo en comentarios. porque eso nos haría pintar mucho más. Claro, claro, bueno, nos haría, a mí no me hace falta, pero No hace digo, falta que le lo diga, fustiguéis. a mí no, pero que digo que, hombre, si queréis verlas, os las podemos enseñar, porque las Sí. tenemos guardadas. Sí, sí, sí. Bueno, dicho esto, Total, ¿en era, qué era muy, consistía? era muy interesante porque era un grabado que Alberto Durero tiene en el cual él muestra cómo funciona la ventana perspectiva de cónico. Entonces hay una ventana de madera con un marco de madera donde se colocan unos hilos y se cuadricula el espacio. En horizontal y vertical. En horizontal y vertical, vamos a decir, como delimitando zonas espaciales, y para poder observar el objeto que vas a representar, del cual tienes un papel encima de la mesa, tienes una especie de obelisco de madera, ¿vale? Una especie como de eje vertical sobre el cual hay un punto donde tú siempre tienes que colocar el ojo. Claro, colocando el ojo en ese punto, siempre vas a observar el modelo desde la misma perspectiva, con lo cual no tiene deformaciones, teniendo en cuenta lo que es la perspectiva cónica, que es la deformación que recibimos en el ojo, y como el ojo ve en visión cónica, pues todo esto ya es una cosa mucho más teórica que explicar, pero bueno. Bueno, y el cuadro es, Y el es cuadro, en prácticamente definitiva, así. éramos nosotros. Entonces Así, estábamos, uno enfrente de otro. Sí, uno enfrente de otro. Además había un maletín que yo siempre llevaba a la facultad donde metía mis pinturas, un maletín que era como de abogado, además. Sí. Negro. Luego y él estaba la también, ventana, exactamente, la ventana en medio, y uno miraba a al otro, otro y los dos dibujando. dibujándonos el uno al otro. Y fue muy chulo, porque era pintado al óleo sobre un O al panel. temple, O al no me temple, acuerdo, no o al sé, óleo. Era al color, desde luego, eso sí. Sí, No respetamos el tema de que fuera en blanco y negro como el de Durero, sino que lo hicimos un poquito más. Pero muy chulo, quedó muy interesante. Pero claro, ese tipo de aplicación no sé si hoy día se hará, espero que sí. Porque además... Y todo estaba en cónico, cuidado. Sí, es verdad. Todo era cónico. Todo era cónico, todo estaba Deformación medido. medido con reglas y cónico. O sea que cuando lo veías de verdad estaba justificado que aquel trabajo estaba hecho en cónico. Claro, que eso en el Renacimiento se hacía. O sea, Sí. cuando veis a lo mejor por ahí cuadros, el de Tintoretto. El Sí. cuadro de Tintoretto de que se ve a Cristo lavándole los pies, ¿no? Sí, a los sí. apóstoles, que está en el Museo del Prado. Y lo que es el Ese paisaje y lo que es puntos de fuga, Puntos de fuga, eso es. líneas que llegan al horizonte a un lugar y todo construido de una manera. Es que en esa época sí que es verdad, en Italia se tuvo mucho en cuenta todo esto, ¿no? Bueno, entonces, respecto a cómo se enseña hoy arte, yo estoy a favor, por ejemplo, de que se siga enseñando este tipo de cosas. O sea, el dibujar, claro. El Hombre, dar claro. forma a la idea me parece muy bien. Es que, claro, como un Pero- artista le vas a cortar las alas y va a decir que nunca le vas a dar un lápiz para representar es lo que no, piensa. No, es no como tiene sentido. algo... Es como a un cocinero decirle, Oye, vale, te voy a usted quitar las cocinero- cucharas, te voy a quitar las cacerolas y cocina. No, o decirle, no hace falta que cocine, solo habla. No, vamos, tendré que saber Teoriza cocinar, ¿no? sobre la O cocina. teoriza. Y Entonces, están eres todos teórico. en la sala muertos de hambre, con los tenedores y los Claro, cuchillos claro. pegando en la mesa. Que es No, lo que hombre, pasa no. hoy día, pero bueno. Entonces, claro, por ejemplo, gente como yo, que yo es que iba buscando eso. A mí me gustaban los modelos en natural. Se puede ver en mi obra Sí. que hay mucho modelo desnudo, modelo, bueno, del natural. Me gusta pintar también del natural, también de la imaginación, Sí. que es lo que me gustaba y lo hago todavía, ¿no? Pero hay gente que, bueno, a lo mejor no busca eso tanto o busca otras vías Otro camino. que sí. también creo que son importantes que se enseñen. Y hay una cosa que después de hacer mi tesis yo descubrí, y es que desde que entramos en primero de Bellas Artes Sí. nos lavan el cerebro con lo clásico. Es decir, dibujamos figuras griegas y copias de figuras griegas y romanas, ¿no? Sí. Pero no dibujamos nada más. O sea, como si el mundo Se estuviese, redujese claro, al mundo clásico. incluso a la medida clásica Sí, del canon de 7 del cabezas canon, o 7 efectivamente. cabezas y media, Eso depende si es romano o griego. Porque yo después, bueno, yo cuando estaba allí no me daba cuenta, porque yo no pensaba esas cosas. Yo dibujaba y me encantaba, pero al salir me di cuenta, digo, pero ¿por qué, por ejemplo, en vez de, que me parece bien que haya esculturas griegas y romanas para dibujar, pero ¿por qué no me pones también, por ejemplo, una planta?
y que la dibuje? Pues sí. ¿Por qué no me pones una roca? Bueno, O, cuidado. o escultura contemporánea. Recuerda que teníamos, luego ya en los cursos superiores sí que es verdad que había, por ejemplo, una asignatura, que por cierto nos la daba una profesora, y a mí me parecía buena, Sí. que era anatomía vegetal. Sí, no era una asignatura. O algo así. Era una cuatrimestral o una cosa, no, así, ¿no? No. O una parte de anatomía, ¿no? Eso es, en anatomía se En llamaba anatomía, regla. sí, la profesora regla. Ella, bueno, pero eso era lo tocaba muy poco, que era, nos llevaba al Parque de María Luisa. Lo que pasa es que yo recuerdo y dibujamos que ella, plantas, sí, pero muy porque poco. porque ella tenía una parte de su obra, creo que se enfocaba mucho en representar las plantas de las orillas del río Guadalquivir. Entonces hizo varios textos, es muy interesante. Y ella, pues, como que era, vamos a decir, su parte, a lo que a ella le gustaba. Y entonces Claro. lo intentaba encauzar para enseñárselo a sus alumnos y como diciendo, bueno, yo ya que doy anatomía, pues voy a meter aquí anatomía vegetal. Bueno, me parece muy bien. Claro, pero es lo que hemos hablado muchas veces, que quizá en muchas asignaturas deberían de abordarse cosas, pues como por ejemplo ropajes. Eso se daba antiguamente. Claro, ¿no? Eso se daba antiguamente. telas o ropajes, Telas, claro. por ejemplo. Es que hoy en día, yo creo que muchos alumnos, por ejemplo, a la hora de pintar, se encuentran con que tienen que hacer el claroscuro de los ropajes y tal, y se encuentran o la textura de la propia tela, o Esa representar que si es una tela mate, una tela brillante como un raso, como un... Y no, o un terciopelo que tenga un cierto brillo, y no hay manera, porque cuesta mucho trabajo, porque no hay nadie que te explique. No se enseña. No se enseña. Entonces, eso parte ya, si quieres hacer algo así, tienes una cosa como una investigación muy personal, y pues aquí tengo que hacer esta pintura, y aquí para conseguir un reflejo tengo que hacer esto, y esto para hacer una buena volumetría del volumen de una tela tengo que hacer tal y tal. Pero ¿quién te dice a ti eso en la Facultad de Bellas Artes? Nadie, pero primero porque no saben. Eso es lo primero. Claro, entonces... Porque hay otro problema que yo lo digo mucho, y es que la gran mayoría de los profesores y profesoras de la Facultad de Bellas Artes, muchos y muchas de ellas no pintan o no dibujan y dan clases de pintura y de dibujo. O sea, Pero todos no. No, todos no. Pero en cierto modo también la culpa la tiene el sistema que primero, no les deja tiempo para investigar. Sí, volvemos otra vez al tema de la burocracia. Claro, ni les deja tiempo, y hay otro gran problema, que yo eso sí que no lo entiendo. Les exigen a muchos de ellos dedicación exclusiva. Es decir, si tú das clase en la facultad, ¿no? Pero haces obra, no puedes venderla. O sea, eso yo no entiendo por qué. Encima de que investigas, de que haces obra, de que... Entonces, ¿qué haces con toda esa obra? Incluso... ¿Qué estás generando si es que estás haciendo algo? Incluso ¿no? es interesante porque si tú haces obra y llevas un camino artístico de venta, por ejemplo, si te preocupas en vender esa obra, tú eso lo puedes enseñar. O sea, es lo que me ha pasado a mí. Yo en la facultad, decidí, ya sabes que últimamente hasta he rechazado 2 puestos en la facultad porque no me interesa la facultad ya, ¿no? Prefiero hacer lo que hago y hacerlo por fuera, y creo que estoy cambiando mucho más desde haciendo fuera este tipo de cosas que dentro. Pero yo no es que me haya visto obligado, sino que tú sabes que desde el principio Jesús Vega y yo montamos el mercado de arte de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que se llamó Mejor Arte. Sí. ¿Por qué? Porque siempre me ha preocupado ganarme la vida con el arte, además de hacer arte. Claro, sí. Claro, pero si yo me gano la vida con el arte, después puedo hacer lo que he hecho, un curso y un libro, de cómo vender tu arte por internet. Sí, tú lo que estás intentando es Porque promover... he tenido la experiencia. Pero si los profesores de la facultad y las profesoras no hacen ese camino, ¿cómo lo van a enseñar? Claro, a lo mejor no tienen esa inquietud que tú tienes, ¿no? Que tú tienes esa inquietud de que el arte sea para todos, de que... No, yo no me refiero pero a eso. Ellos a lo mejor... No es inquietud, Paco, es muy sencillo. Mira, yo a ti te enseño a dibujar y a pintar, te enseño a hacer todo esto. Y si no te enseño qué hacer con eso, o cómo vivir de eso, claro, no, la enseñanza se queda corta. Claro, no? pues en muchos casos se queda así. Se queda... No, claro. Y no es la primera vez que nos encontramos con compañeros de la carrera y tal, que lo han abandonado todo y que están haciendo otras cosas totalmente distintas. ¿Vale? Y es una pena porque yo recuerdo, no vamos a decir nombre, pero compañeros y compañeras nuestras muy que eran auténticos artistas, pero artistas, por eso digo, los jóvenes tienen todo ese fuego dentro que los hace que puedan ser grandes artistas. Compañeros y compañeras haciendo una obra espectacular o iniciando a hacer una obra espectacular, y después porque precisamente no le han enseñado a cómo vivir del arte. Sí. Porque le han dicho que no, que usted tiene que ser profesor de instituto o de universidad
o búsquese un trabajo de verdad y Y después gane haga usted dinero arte. y viva. O sea, es que Sí. nos están metiendo en la cabeza unas ideas Sí, una que cantidad hacen de... que se están cargando a los artistas como a garrotazos, ¿no? Como en Sí, el cuadro sí, de es Goya. como, Duelo a garrotazos, uno, como diciendo, otro, otro. es raro aquel que saca la cabeza y dice, sí, yo soy artista y puedo vivir de ello, porque realmente es complicado después de todos los garrotazos que dan. Sí, que nos dan, pero Como palos por incluso... todos lados. Sí, pero Demasiadas piedras para es, saltar. ¿es Sí. posible ganarse la vida? Claro que sí. Sí, sí, Pero es mira, posible. bueno, en mi caso sí. Yo conozco a muchos también ahora, amigos y amigas, que se ganan la vida haciendo arte y es como todos los trabajos. O sea, tú puedes tener épocas en las que vendes más, Sí. épocas en las que vendes menos y si te preocupas en vender, vendes más Y si no te preocupas tanto, vendes menos, claro. Como en todos los trabajos. Claro, ¿no? claro, claro, pero eso exige no se una enseña. dedicación y exige un compromiso y exige también creer en ello. Que es Eso que hay no se mucha gente enseña. que el problema es ese, como nos han dicho previamente, pues todas esas cosas de cómo te dediques el arte te vas a morir de hambre, cómo hagas esto no va, no, haz una carrera que de verdad con la que puedas comer. tontería, hombre. Pues son cosas que se te quedan en el subconsciente, supongo que a todos, y que ya te obliga a intentar superarte a ti mismo y a decir, no quiero escuchar nada de esto que me dicen porque yo creo que puedo ser buen artista y porque yo confío en ello y pelearte con eso. Pero claro, Bueno. es piedras y que hay que saltar. Y ¿Tú cosas que hay que recuerdas en el vídeo de superar. la cerámica, en el que hablamos de si la cerámica sí. era arte o no? Sí, sí. En ese vídeo, bueno, durante esos momentos en los que Ya ha hablamos... pasado tiempo, ya ha pasado Sí, tiempo. cuando hablamos con el director de De la escuela de la Helve. escuela de Helve Sí. y yo le pregunté, una de las veces que he hablado con él, un tío majísimo, un saludo Sí. desde aquí, tenemos que visitarla, la escuela verdad, de Helve. tenemos que ir, sí, Podríamos sí. hacer un capítulo de la escuela de Helve, ¿no? A lo mejor Pues sí. visitándola, ¿no, Paco? Como Pues un sí, capítulo podríamos especial. ir allí. Bueno, Bueno, es Bueno. verdad. Nos hemos planteado hacer las cosas siempre aquí un poco en el estudio y tal, pero podemos podríamos hacer salir fuera. en algún momento a ver, a la calle. a ver si os gustaría que hiciésemos eso, algún capítulo fuera, Sí. viendo, pues, dejadlo en comentarios. Viendo algo, sí. Bueno, pues entonces yo le preguntaba, le decía esto mismo, esta inquietud, oye, enseñáis a hacer cerámica, pero ¿le enseñáis a qué hacer después con esos objetos, cómo venderlos? Y me decía, no, no mucho. no. No. Y digo, ¿por qué? Dice, porque no hay nadie que pueda enseñar eso. Oh. Y digo, bueno, pero ¿cómo busca? Pero no hay maestro de cerámica que se dedique. Claro que hay, pero le tenéis que pagar, tenéis que llevarlos allí, tenéis Sí. que forzar que eso ocurra, porque si no, Pues por desde ejemplo, mi punto de vista, se van ir a a quedar la cortos. Rambla a ver cómo se vende el arte, ir a ver cómo se crea de forma casi industrial, ir Claro, a ver también. cómo se producen los moldes, ir a ver cómo se hace todo. Porque claro, mira, vamos a hablar un poquito de esta parte muy mínima, ¿no? No la Rambla, hay muchos sitios, pero la Bueno, Rambla en este caso... es un centro de producción cerámica. Pero, por ejemplo, si tú haces cerámica, hay personas en la Rambla, bueno, en este sitio, que se dedican a hacer producción ellos solos, Sí. hacen un tipo de obra y esa obra la venden de manera estacional. Pero hay otros sitios en la Rambla que lo hacen a son nivel industrial. a nivel industrial, ¿no? sí. Hay, por Hornos ejemplo, industriales, empresas que se dedican pues, a hacer todo tipo de utilitarios. Ya no es una cosa de un producto concreto local, sino que es que pues, hacen hasta los utilitarios de los cuartos de baño, de mira, los baños. me acabo de acordar también ahora de... No solo platos y jarras y vasijas. Andando por la calle, hace unos años, Sí. me encontré a una pareja, que yo fui profesor de ellos en la facultad, una pareja que eran los dos escultores. Una pareja que seguía juntas, eran novios en la facultad y seguían juntas y vivían juntos ya. Y digo, oye, ¿cómo os va? Y dice, pues nos va tremendamente bien porque a ellos les gustaba la escultura hiperrealista. Dice, y ahora estamos muy bien económicamente porque estamos vendiendo esos bebés que se venden hiperrealistas. Ah, sí. ¿Sabes cuáles estaban son? haciendo muñecos como los Sí. Born, los Baby Born o algo Sí, así. no sé o cómo los- se llaman, sí. pero son, claro, hacían escultura, que es lo que les gustaba. Y se habían adecuado a lo que el mercado les exigía. Claro, en este caso, que era hacer muñecos de Y bebés hiperrealistas, que hay hiperrealistas. gente que paga un pastón por tener un bebé hiperrealista y cuidarlo, Sí. y ellos les gustaba modelar, claro, les gusta, les encanta, Y pues no. se dedican a eso. Eh. O, por ejemplo, la imaginería. Aquí en Sevilla y en Andalucía, hacer imágenes de Semana Santa, vamos, yo no, Claro, pero no, también no conozco un imaginero pobre, Claro, digamos. claro, pero tiene ten- mucho trabajo. Claro, pero ten en cuenta también que puede ser que la persona o el artista en principio, o la persona que está estudiando, diga, ah, pues yo en realidad es que no quiero hacer esos bebés, porque yo quiero hacer Claro, muy bien. egoístamente mi obra. Muy Y no- bien. Bueno, pero también es verdad que hay que muchas veces andar un camino para conseguir un nivel, y una vez tiene uno el nivel, puede hacer lo que quiera. Eso quizás es lo que cuesta trabajo de asumir por parte del individuo. De decir, es que antes tengo que mojarme y antes tengo que bajar al fango y hacer ciertas cosas a lo mejor que no me gustan tanto, pero que yo sé que puedo hacer para ganar un dinero que luego me va a permitir Mira, yo, subir más arriba. y yo tenía una premisa que siempre la he hecho y que me ha ido bien. Y era,
Yo, como persona, que tengo 2 manos, 2 piernas... Ah, sí, tienes 2 manos. No, tengo 3. Te enseño la tercera. Ya sé entonces por qué pintas tanto. Entonces digo, puedo trabajar en un bar para conseguir dinero o puedo trabajar en algo que se considere menor, pero que tenga que ver con el arte. Así cojo mano. Por ejemplo, en la época de la facultad, Ay, yo trabajaba... no hemos hecho cosas, ¿no? Bueno, pues yo trabajaba, por ejemplo, haciendo encargos. Ahora no hago encargos, pero me decían, píntame a mi niña. Yo la pintaba. Y lo cobraba. O nos íbamos a la feria... A la feria a pintar pañoletas. A pintar pañoletas. Todas esas cosas hemos hecho. Nosotros la verdad que en ese Bueno, aspecto... hay que decir que la pañoleta es el triángulo... Sí, es un triángulo que se pone en la entrada de la caseta. Arriba del todo. Sí, y que normalmente lleva alguna leyenda, el título de la caseta y algún dibujo, alguna pintura. Sí, a lo mejor flores... O y nosotros hemos ido allí y no se nos han caído los anillos, como quien dice, por pintar aquello, porque nos pagaban, porque además con ese dinero realmente luego nosotros nos pagábamos nuestros materiales. La carrera de Bellas Artes no es una carrera barata, eso hay que saberlo, es una carrera que necesita mucho material. Y el material de Bellas Artes, que cualquiera vaya a cualquier tienda y lo pregunte y verá que es muy caro. Y entonces nosotros hacíamos el esfuerzo que hiciera falta. Si había que hacer un retrato de alguien, se hacía. Si había que ir a la feria de Sevilla a pintar una pañoleta tal, lo hacíamos. Que hacía mucho calor y había que ponerse una gorra, se ponía una gorra y lo pintaba. Y se subía un andamio y lo hacía. Es decir, pero esa inquietud era esa ansiedad de avanzar. Y eso es lo que a mí me gustaría que un poco que todo el mundo tuviera siempre, ¿no? Transmitir a los jóvenes. esa inquietud por el aprendizaje, por la fuerza, que yo creo que lo tienen, lo tienen. Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que tú hablas, que hay que encauzarlo un poco, sí. hay que saber dirigirlo. Y ahí también creo hay una carencia de mostrarle a los jóvenes a los jóvenes artistas modelos a seguir. O sea, gente que admiren y que digan, yo quiero ser como este, yo quiero ser como el otro. Sí. A lo mejor esto que estamos diciendo aquí de las pañoletas o de los retratos, los encargos. Pueden decir, ¿se puede hacer eso? Se puede hacer. Pues claro que se puede hacer. Hay aquí en Sevilla, no sé si, a ver, eso quiero que en vuestras ciudades me digáis si existe esto. Aquí en Sevilla, no sé si hay 1 o 2 mercadillos que se hacen los domingos de que van los artistas a poner sus cuadros allí, los ponen en la calle y los venden. O incluso yo tuve a un alumno, pero ya de mis cursos online, de Crea 13, mi academia online, que se dedicaba a hacer pintura, pintaba todos los días, y cogía sus pinturas, iba casa por casa, enseñándolas, ¿no? Mostrándolas. En Latinoamérica, ¿no? Diciendo, oye, soy pintor. Esto es lo que hago, tal. Oye, y vivía de eso. Pero los vendía. Eran paisajes, le gustaba pintar de todo. Era un poco, porque eso lo hacía también, creo que era Basquiat, ¿no? Jean-Michel Basquiat, creo que se hacía al principio. Claro. Hacía como unas estampitas de jugadores americanos de béisbol, ¿vale? Y luego también pintaba camisetas, iba con todos los bártulos, las camisetas, iba por los bares y por los de la ciudad y tal, y en una de esas se encontró con Andy Warhol. Vio aquello y, claro, fue una especie de... Le compró una estampita y empezó... el amor a primera vista. Claro, pero ¿qué nos dice esa lección? Pues que hay que moverse. Hay que moverse. Hay que trabajar. Hay que no cansarse y no decir, no las tengo todas conmigo, pues no hago nada. No. Hazlo, haz. Parecemos un poco abuelos, pero es que... No, te digo la puñetera realidad, en el sentido... las cosas no van a venir a ti cuando tú estés en tu casa con la puerta cerrada y apesadumbrado pensando en que el mundo no vale para nada. No, tienes que ser tú el que coge la maleta, tus bártulos y sale a comerse el mundo y sale a decir, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que es, mostrarlo, moverte. Entonces, la invitación es a que os mováis, moveros. ¿Tú sabes algo que hace que yo me mueva también? Sí. El ponerme cosas como, por ejemplo, cuando cogimos el taller, que lo cogimos entre 3, había que pagar una cuota mensual. Claro, ¿no? Ya ahí había un compromiso que había que cumplir. Claro, un compromiso económico, con lo cual ese dinero lo pagaba yo. O sea, no se lo pedía a mis padres, bastante me pagaban ya la carrera y todo. Entonces, ¿qué hacía? Pues yo me buscaba la vida. Estabas ideando. Claro, pero esa carga me la puse yo a mí mismo para decir, pues me tengo que mover y mi cabecita tiene que pensar por donde sea. ¿De qué forma sacar esto? Pero es que lo sigo haciendo hoy día. Lo sé cómo trabaja tu mente. Tu mente es, voy a hacer tal proyecto, voy a hacer tal cosa y aunque no tenga, pero vamos a hacerlo y sacaremos lo que sea de donde sea. Esa es una manera de moverse. Este mismo proyecto del podcast lo hemos hecho un poco así. Este mismo estudio, un estudio grande que lo tengo ahora, surgió así. Digo, es que yo necesito un estudio grande para hacer cerámica, para hacer... Cualquier cosa. Yo me meto, aunque no lo tenga, me meto y consigo el dinero para poder hacerlo. Porque yo creo que la mente humana es muy poderosa y cuando tú realmente crees en algo
y dices, vale, quiero esto y lo quiero conseguir ya, o lo quiero conseguir en un año. En X tiempo. Tu mente va buscando esos caminos para lograrlo. Intentar lograrlo, sí. Lo digo a nivel económico o a nivel artístico. Si dices, Sí. oye, me voy a poner es que yo quiero este objetivo. ser escultor hiperrelamista, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea. No, o quiero llegar a tal nivel técnico. Bueno, Claro. pues tengo que darme un plazo y tengo que Eso ponerme es. un tiempo y una manera de trabajar, unos horarios, y tengo que hacerlo. Entonces, si no ponemos esta especie como ¿cómo decirlo? Cuando nos organizamos, ¿no? El tiempo y decimos, voy a dedicarle El tantas horas objetivo. del día en el objetivo que quiero Objetivo. conseguir, pero tengo que hacerlo. O sea, no vale ponerse un objetivo y no hacer nada, claro. No, claro. Entonces no consigues nada. Entonces, en ese momento, y claro, cuando ya el compromiso es directamente económico, que claro. tienes que pagar Pero algo, por eso porque, digo, eso pues es entonces bueno. es como que tienes que moverte, sí o sí. A mí me parece bien ponerte. Así que eso. según la teoría de Antonio, a buscaros un estudio, Sí. como hicimos, y incluso- buscar la forma de pagarlo vosotros. Pero Eso. por ejemplo, en nuestro caso, uno solo no podía pagar el estudio. No, ¿Qué no, hicimos? no. Pues 3. Sí, dividimos el estudio entre 3 y cada uno un poco se buscaba la forma de pagarlo. Ahora, religiosamente, todos teníamos el dinero en el mes Sí. porque nuestro casero era Claro, de armas tomar. Entonces, no podíamos faltar en el mes. Pero nunca tuvimos que ponernos nadie el uno al otro nada, porque No. siempre religiosamente, y mira que somos artistas y se nos tilda de que no hacemos las cosas, pues no. Lo hacíamos todo en su día y en su momento, y allí se pagaba siempre religiosamente. Que por cierto, muy buenos momentos lo del estudio. Yo recuerdo una anécdota, lo podemos contar, no tiene que ver con la enseñanza del arte, pero es que yo me acuerdo, Paco, de algo que es muy poco popular hablarlo, pero es que nosotros experimentamos muchas cosas. Bueno. O sea, experimentamos con el arte y yo recuerdo, a ver si ponemos en pie esta anécdota, Hicimos tantas cosas allí. yo recuerdo que alguien, yo creo que fuiste tú, pero no lo sé, que hicisteis fotos de anos. ¿Cómo? O sea, sí, fotos ¿Cómo? de culos. No te rías. Pero culos del agujero por donde, ¿no? Se defeca. No me y, digas. y recuerdo que la obra era ponerle, Yo no me pintarle una banderita. Pero, Sí, ¿cómo, Paco, cómo sí, te, sí, sí. pero ¿cómo te acuerdas de eso? Sí. O sea, no puedes acordarte. Porque me traumatizó. ¿Cómo O sea, que yo no? no- ¿Cómo que te Pues digo, traumatizó? ¿esto puede ser arte? ¿Por qué crees? Claro, a ver, la idea que tenía ahí, es que no sé si fuiste tú o fue O sea, Rubén. que era un poco como lo que hemos hablado en otro podcast anterior del origen del mundo, pero la parte oscura La del parte origen. oscura, claro. del Y era, origen. yo recuerdo que en una fiesta de las Más que bien hacíamos el en el final, estudio, el final de- claro, en una fiesta, Sí. yo creo que fuiste tú, que dijiste, No, os voy a no, mostrar mi obra. no Y recuerdo. ahora, en un proyector, Se con un proyectó proyector con diapositivas, Una imagen, una o no, varias. eran muchas, decía, además no se decía de quién era el ano porque la gente se prestaba a que se le fotografiase en primer plano el ano, En pero primerísimo con plano. una bandera de un país pintado, De una nacionalidad. de una nacionalidad. Claro, a ver, Pues mira, conceptualmente es realmente una obra no- muy no- potente porque, sí, claro, dice que sí, sí. todas las nacionalidades... Dan igual porque al final, bueno, es bastante Bueno, irreconocible. Sí, no me acuerdo realmente bien. Vamos, sí, tú ahora que lo dices, recuerdo un poco algo de eso. Pero tú puedes buscar en tus archivos, pero tú te acordarías. Si Yo fuiste me tú. acordaría, yo no me acuerdo No, si... di la verdad, fuiste tú el que hiciste la Sí, foto. fui yo. Ah, No, lo que quieres es que diga que fui yo. Yo creo que sí, ¿no? No era una obra tuya. No lo esa. sé, no me acuerdo exactamente. Creo que sí recuerdo algún planteamiento, pero es que hicimos tantísimas cosas que la verdad que no me acuerdo. Y además, yo lo que de- recuerdo era, mi trauma es, en la pared es blanca. bastante conceptual, desde luego. Claro, no es conceptual. En la pared blanca del estudio, Sí. por la noche, Sí, porque lo hacíamos. las diapositivas. Sí, no, porque bueno, es que allí hacíamos también incluso proyecciones de cine. De Es película. decir, que de películas y venía la gente a verlas y habíamos series de terror y total, que era muy Hicimos interesante. un corto. Vimos, por ejemplo, películas como la de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, de O sea, que Charlton hacemos cosas Heston. culturales. Es decir, nosotros, que vamos a decir que no todas las cosas eran de este corte, pero. Bueno, pero era Pero que corte hacíamos de todo. artístico, Corte era corte artístico. Todo era artístico. siempre en una búsqueda de cómo avanzar, ¿no? Y aunque la temática fuera un poco escatológica, como en este caso, pero bueno. Bueno, y de hecho había otra cosa en el estudio. Ahora va a pensar todo el mundo que somos, bueno, ¿qué eres? Yo, No, ya no. recuerdo que, porque eso no lo hice yo, eso creo que lo hiciste Pepe y tú, en el cuartito del fondo del estudio, Ah, sí. que había mucha humedad,
cosas allí, muchas Sí, eso basura, sí, más eso que sí recuerdo, basura porque era... recuerdo que aquello nos costó mucho trabajo. Aquello fue que había el estudio era grande, era un estudio grande, tenía 3 habitaciones bastante grandes, un salón, 2 dormitorios, un cuarto de y baño. toda terraza, porque estaba Y arriba todo de un bloque. había mucha luz porque había muchas Sí, ventanas que lo rodeaban, entonces daba igual donde estuvieras en el estudio, que había mucha luz, que era un poco lo que se sí. buscaba. Yo encontré aquel estudio por estar encima de mi casa y me acordé de la casa y digo, uy, esta casa, esto para estudio, tal. Y bueno, eso fue un poco lo que nos movió. Y entonces había un cuarto en la parte de la cocina que era el cuarto de lo que era la lavadora Sí. y tal. Y entonces por ese cuarto que tenía puerta de entrada propia, Sí. pues dijimos, vamos a hacer aquí algo, así. Y entonces decidimos hacer una especie de vagina gigante. Una obra conceptual. Sí, una obra conceptual. Que es una vagina... Era una conceptual porque en el estudio venía mucha gente y hicimos una especie de vagina enorme con tela, la pintamos y todo. Y entonces la De idea rosa, era, ¿no? sí, Era- rosa, la idea era que ya que todos salimos de ahí, que es un poco origen aludiendo del al mundo. origen del mundo de Courbet, pues, ¿por qué no hacer a la gente como interiorizarse y entrar, ¿no? Y entonces entraban en el cuarto, entraban en el estudio a través de aquella vagina. Hacíamos mucha obra conceptual, pero a veces con los materiales que teníamos, que eran cutres, en cierto modo, eran pero bueno, lo telas, eran hacíamos. telas de lino o de algodón, nosotros construíamos aquello. Luego a los años vi una película, creo que era sudamericana, en la que precisamente un artista, un escultor, hace algo parecido. ¿Sí? Sí. ¿De eso no hay fotos? Sí. Creo que no, ¿no? Y de esa- eso, si hay alguna foto... Yo creo que no, ¿eh? Bueno, creo que Almodóvar, ¿no? Tiene una imagen donde hay un personaje que entra, incluso Alfred Kubin, creo que tiene una imagen que es un hombre pequeño entrando en la vagina de una mujer gigante. O sea, eso es un Sí, bueno, tema son temas recurrente. ya- sí, son pero temas que sí, recurrentes que a los lo que- hacíamos, que hacíamos ese tipo de Sí, cosas. lo pensábamos y no nos lo pensábamos mucho. Tampoco buscábamos en ese momento demasiada información, sino que algo sabíamos a lo mejor, o habíamos visto en algún lado, pero que lo hacíamos porque, venga, Es decir, vamos, nos tiramos a la piscina. Tenemos la idea, no pensamos en lo comercial, porque aquello no era comercial No, para nada. era simplemente una diversión, y un pero- avance, pero una- buscando esa búsqueda de avanzar también, de buscar una temática, de recursos, de cómo utilizar las telas y la pintura para crear algo. Bueno, era un poco todo, ahí estaba todo. Bueno, además en ese estudio hacíamos obras, pero colectivas. Yo recuerdo que hacíamos Sí. las fiestas del estudio, las famosas fiestas del estudio. Sí, de la jaula. De la jaula, es que el estudio la llamamos la jaula, Sí. porque un día dijimos, la sociedad es una jaula para nosotros Sí, sí, y sí, sí. nosotros somos artistas, queremos la libertad. Le Sí, decíamos la jaula. teníamos mucha... Eh, ahí o sea- había una pequeña carga así Y claro, ideal. en las fiestas que hacíamos en el estudio, yo recuerdo que eran fiestas tan conocidas en la ciudad, Sí. sobre todo a nivel artístico, que subía gente que no conocíamos de nada. O sea, se metía gente. Porque venían incluso de otros estudiantes de otras facultades o amigos y tal, pues Sí, de sí, oídas sí. decían, oye, pues que la fiesta que están haciendo en la jaula, que qué buena. Oye, la jaula, ¿pero eso qué es? Pues mira, no sabes qué es, un estudio, ahí están Estudio de Pepe, artistas. Paco, Antonio, y ¿estos quién son? Pero- yo qué sé, pero vamos a subir, vámonos. Y entonces al final... Pero ¿por qué no dejaban hacer esas fiestas allí por la noche con la que montábamos? Sí, Y sí. por qué también, cómo entraban allí la gente, porque era un bloque. Sí, era un bloque, además tenía ascensor. Sí, sí. Entonces la gente subía el ascensor y bueno, muy bien, muy bien. La verdad que alguna vez alguna que otra locura, la verdad que sí. Pero es verdad que, mira, en las Pero fiestas bueno. que hacíamos, yo invito a que a la gente que hagáis fiestas. Porque nosotros siempre poníamos algo artístico. Por ejemplo, lo más común era, había una pared grande, Sí, muy grande. ahí Nosotros poníamos una tela. colocábamos una tela y en esa tela, que la preparábamos previamente para Sí. tenerlo, la grapábamos a la pared. Ah, sí. La pared, la pobre, estaba hecha polvo, estaba- pero bueno, pero era nuestro lugar donde la gente pues se expresaba. Claro. Y entonces nosotros decíamos, venga, vamos a pintar, o esta noche pintamos tal. Venga, vale, pues. Entonces, una técnica que cogimos que era hacer cuadros con sombras, que ya lo hemos hablado Sí. también en algún momento que creo. Y lo repetíamos, pero ahí metíamos un poco de todo. Era un cuadro siempre de ida y vuelta. Un cuadro que- Y la gente ponía allí lo que De le daba todo, la gana. de todo. De todo tipo de cosas. Allí- Y era algo muy urbano, algo que podía estar en ferias de arte contemporáneo. Sí. Sí, además muy contemporáneo. Ahora se lleva mucho eso, pero eso lo Sí. hacíamos nosotros hace De hecho, yo creo 25 que hay años. artistas que utilizan mucho esto de la silueta, ¿no? La silueta o el graffiti, Sí, el, el contorno y lo, tal. lo callejero, era Sí. sí, algo callejero. Sí, a Que veces son- incluso con spray, otras veces directamente a pincel, otras veces había chorreones. Era un poco dejar la libertad de expresión a los que llegaban allí y decir, haz Sí. lo que quieras, ahí tienes el cuadro. Pero tengo que decir una cosa. Al final nosotros siempre lo que hacíamos era que tocábamos el cuadro ya con un sentido, es decir, Antes- terminábamos de construirlo. Claro, antes de que el cuadro... La gente pintaba allí, Sí, era como nosotros una también, vamos a pintar esto. Pero llega un momento en el que decíamos, Ya, Ya. vamos a parar. parar y decíamos,
¿qué funciona en el cuadro? Y ahora tocamos por aquí, no, esto sí, pues esto no me gusta, quítalo. Tapábamos, o pon un collage poníamos, aquí, o y cuando ponemos un veíamos texto, el sí. cuadro terminado, ya está, lo quitamos y poníamos otro. Sí, es decir, le dábamos al final una cierta plasticidad, pero ya personal del Sí, grupo, sí, sí, sí. de decir, mira, esto funciona así, esto no funciona, pero de esta manera sí funciona, pues vamos a acabarlo para que esto funcione. Y al final los cuadros, te digo la verdad, Eran guay, ¿verdad? quedaron resultados muy chulos. Ah, A mí me da tú tienes uno, ¿no? Yo tengo uno, sí. A ver si nos enseñamos. Me da mucha pena porque hicimos bastantes obras, hicimos muchos cuadros. Y cuadros muy grandes que se han perdido, porque Sí. claro, es que, mira, hacíamos una cosa que estaba muy mal, ahora lo veo como muy mal, pero en aquel tiempo es que ni lo pensábamos. ¿Tú recuerdas también? Yo recuerdo que... Teníamos que haber hecho así un archivo Sí, un y una archivo, especie eso es lo como de, primero. o la obra, guardarla de alguna manera. Yo tengo alguna, pero no Se todas. pretendió guardar, Mucha se tiró, ¿eh? pero también el problema es que al final, al dejar el estudio, aquello fue una especie como de sálvese el que pueda. Y entonces... Pero tú recuerdas, por ejemplo, que mi padre trabajaba de comprador de fruta del Corte Sí, Inglés, ¿no? sí. Y nosotros pintábamos en cualquier soporte porque lo que nos gustaba era pintar. Sí. Y yo recuerdo que mi padre... Nos llevó una vez, sí, sí. No, y nos traía... Nos traían los cartones de las cajas de la fruta, los grandes, y ahí pintábamos, sí, sí. Pero cartones, no es No, como no es un cartones. cartón, no. Es una especie de DM, es una especie Sí. como de placa de madera, de viruta, Sí. que se vende muchas veces Sí. un poco tosca y tal, pero que era muy ideal para pintar, porque ya viene preparada, viene como encolado, entonces directamente soportes. es que directamente puedes pintar Sí, ahí, sí, porque sí. ya tiene su propia... Oye, en la basura nos encontrábamos, por ejemplo, cajas de zapatos o cartones, lo que o sea. como cuando yo, por ejemplo, salí de la facultad una vez y me encontré que en el teatro de enfrente estaban quitando el suelo. ¿Te acuerdas de aquello? Estaban quitando el suelo Es verdad, de madera. de madera, Solo de un madera. suelo que cuando Sí. veías simplemente la tabla en sí era espectacular, Sí, la sí, textura sí, visual sí. que tenía, porque era Sí. un teatro, el suelo de un sí, teatro. sí. Entonces, claro, lo estaban quitando, arrancaron primero el linóleo, que me acuerdo, Sí. los alumnos de la facultad llevándose trozos de linóleo para grabado, Ya los de ves, grabado. Claro. Y bueno, y nosotros que íbamos más, un poco, todavía no estábamos estudiando grabado, que yo lo estudié luego posteriormente, estudié asignaturas de grabado, pero vi aquellas tablas y digo, pero si estas tablas son, ya en sí es como perfectamente podría haber sido incluso una obra conceptual, ¿no? La gente pisar esa obra, la gente Sí, del sí, teatro, bueno, podría haber una carga, pero dije, esto hay que cogerlo, tal. Nos llevamos tablas al estudio, verdad, las cortamos un y hice montón. algunos cuadros, que por cierto hice uno muy chulo, con una técnica especial que era de caseína, Es verdad. de la leche, que da una transparencia muy bonita. Y me acuerdo de un compañero nuestro que llegó al estudio y que es artista ¿Y qué hizo? y que dijo, uy, que este cuadro me encanta, regálamelo, tal. Y yo, no, ese no te lo doy, no, tal. Y luego al tiempo el cuadro desapareció. Yo no sé si es que él, en algún momento que yo no estaba en el estudio, llegó y se lo llevó. Te lo está guardando. Me lo te está guardando al cabo del tiempo. Sí, o ¿no? qué pasó con aquel cuadro. Pero ese cuadro que yo le tenía bastante cariño desapareció. Ah, sí. Sí, y estaba hecho con tablas del teatro. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo del teatro que está enfrente de. Sí, lo que de ahora la es facu- Cajasol. Sí, ¿no? hoy Bueno. es Cajasol, pero un teatro muy conocido Sí, en sí, Sevilla. sí. Sí. Bueno, yo recuerdo otra cosa y esto es un delito que voy a decir ahora mismo. Esto es un delito, no voy a decir quién lo hizo, pero yo lo presencié. Lo ¿Qué delito? presencié ¿Qué delito? y creo que incluso, bueno, voy a decir qué delito fue. delito? Atención, sabes que le hemos dicho, la Facultad de Bellas Artes es muy cara, ¿no? Y luego tenemos grabado también, en una Sí, asignatura de grabado. asignaturas de grabado. Y había un material que costaba caro, como todo, que era el metraquilato. Ah, sí. El metraquilato. Entonces, recuerdo que alguien, no eras tú. Ah, menos mal. No. Yo no. Recuerdo que, ¿tú te acuerdas las cabinas telefónicas antiguas que ya no hay? Ah. Estas que estaban abiertas, ¿no? Ah, sí, sí. Estaba sí, el sí. teléfono. Tenían metaquilatos. En la parte de arriba del techo era una plancha de metraquilato. No me digas. Y entonces ciertas personas Sí, decían, sí. nos hace falta para grabar. Entonces Sí, se le daba un puñetazo recuerdo. y se cogía el metraquilato Y se se cortaba utilizaba- y se usaba de plancha de grabado. Sí, Era porque un claro, es metacrilato que gordito, cuando ibas a comprar metacrilato, resulta que el metacrilato Era carísimo. un material caro. Y estaba allí entonces en la los calle. alumnos estábamos un poco a dos velas en general. Y entonces pues nos buscábamos la vida como fuera. Y si Entonces Paco tuvo que... Yo no. te- Yo no lo hice. ¿Será? Yo sé Tío, que quien lo hizo me dio un trocito.
Un cachito. Sí, porque era muy caro el metacrilato. Sí, era un material caro. Bueno, se hacen un montón de cosas, claro. Yo no vamos a decir que lo de Bellas Artes tenemos un poco síndrome de Diógenes, pero un poquito. Algunos sí, algunos sí. que otros sí. Pero y acumulamos cosas que creemos que luego pues van a servirnos para ciertas obras, o para pintar algo, o para hacer una escultura, o para... Y decimos, uy, pero esto cómo está tirado, si esto podría ser tal, podría ser cual, y al final tenemos el estudio atestado de cacharro. Eso es lo que se ha llamado ahora arte povera, ¿no? Sí, el arte la de, acumulación. Arte de basura, acumulación de basura. Hay muchos artistas Bueno, que hacen sí. incluso obras con Fue un movimiento, acumulando ¿no? cacharritos y acumulando trocitos, Sí. y por colores o por tamaños o por similitud de materiales o lo que sea. Entonces, ¿tú consideras que aprendimos más en el estudio que en la facultad? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que nosotros, en nuestro caso concreto, Sí. en nuestro caso concreto, que sí que es verdad que estábamos allí 3, 4, depende de la época que estuvimos, pero incluso llegamos a tener a escultores, entonces nosotros sí que A ver, nos aprendimos nutríamos mucho. Es cierto que en la facultad, yo tuve mucha suerte, por lo menos, vamos, tuvimos. No, yo también. Porque tuvimos profesores muy buenos. Yo estuve mucho tiempo en clases, estuvimos compartiendo Sí. clases, otras veces no, porque los itinerarios de la facultad pues a veces te separan un poco, pero más o menos sí que ya el hecho en sí de estar en el estudio no estamos siempre juntos. Y la facultad sí que te enseña, claro. A ver, te hay enseña. profesores muy buenos. Y además, de hecho, si no estuvieras en la facultad, no se establecería esa relación. Claro, yo que siempre yo creo digo que es una casi cosa. lo más importante. Sí, yo siempre digo que, por ejemplo, en esa época en la que los jóvenes estamos buscándonos a nosotros mismos, un poco estamos perdidos. pensando que el que nos dejen, esto es complicado porque no todo el mundo puede, ¿no? Pero Sí. ojalá que todo el mundo pudiese. En el que tú necesitas encontrar a gente afín a ti, necesitas modelos a seguir. Pues si te dan 4 o 5 años en los que, bueno, estudia lo que te gusta y además tienes tiempo para relacionarte con otros y con otras y hacer tu camino, o por lo menos pensar en que, mira, este es el camino que quiero llevar, a mí me parece eso fundamental. Sí. Y sobre todo un sitio como la Facultad de Bellas Artes. Entonces, al final estás rompiendo una lanza por la enseñanza. No, sí, pero que se haga bien, se haga bien. Sí. Ahora no hace falta menos que antes, pero la Facultad de Bellas Artes tenía 2 bibliotecas, recuerdo. Claro, y antes, si yo quería aprender quién era Egon Schiele, no había internet, con lo cual me tenía que ir a la biblioteca a buscar los libros. Cierto, y yo recuerdo, era una maravilla eso. Y yo recuerdo de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes concretamente unos libros que me enamoraron absolutamente, que no se pueden encontrar porque son ediciones antiguas, que no se pueden ver en ningún otro sitio. Da igual que os metáis en internet a buscarlo, porque tampoco lo vais a encontrar. Y eran una serie de tomos de colección, de tomos, todas las páginas con dibujos de grandes maestros, bocetos de grandes maestros para grandes obras. Es verdad. Entonces era una auténtica bestialidad. Era como abrir un mundo de repente que tú no habías visto nunca y que además era muy difícil de ver, porque no había ninguna exposición en la que tú pudieras ver dibujos de esa calidad y tantísimos dibujos, una colección junta pues de 7 o 8 tomos de gran tamaño, con unas páginas, con unas ilustraciones fantásticas, que por mucho que busquemos ilustraciones en internet no es posible encontrar tanto, tan variopinto, de tanta gente, y verlo en formato papel, palparlo, pararte, verlo bien. ¿Tú recuerdas la editorial? Estoy enamorado, me gustaría saltar la biblioteca. ¿Pero tú recuerdas la editorial o no? No la recuerdo. Bueno, si alguien lo sabe, si tiene la idea y puede poner editorial o el enlace para comprarlo, lo compraremos. Por favor, sí, porque esos libros son maravillosos. Seguramente alguien lo ha podido ver. Y seguramente estarán en el fondo todavía de la Facultad de Bellas Artes, y estarán usados, espero. Y bueno, a ver si pudiéramos en algún momento ir a la facultad, aunque fuera de mera visita, por lo menos para ver el ISBN. Estarán, digo yo que estarán allí. Hombre, lo que pueden hacer también es digitalizarlos, ¿no? Uy, eso sería maravilloso. Eso es lo guay. Sí, pero no es lo mismo que el papel, pero bueno, por lo menos todos los fondos de todas maneras yo creo que todavía no están muy digitalizados. Pero yo creo que estaban digitalizando, ¿eh? No sé si en la facultad o si eso todavía es legal. Además, eso es una edición muy antigua, lo que yo recuerdo, y era un tesoro, un auténtico tesoro, sí. Bueno, esperemos que nos oiga alguien y se muevan un poco. Bueno, entonces, estamos en que, bueno, hay otra cosa de la enseñanza, que es de lo que estamos hablando aquí, que creo que siempre la institución va más lenta que la sociedad. O sea, no sé cuántos profesores y profesoras usan la IA hoy día o la han estudiado para enseñársela a los alumnos. Seguramente los alumnos saben mucho más. Hombre, sí, sabemos que, por ejemplo, en escultura, ¿no?
Sí. Se está trabajando con impresión 3D, Claro, con pero la impresión programas. 3D es muy antigua ya, digamos. Ya, lo están intentando ahí abrir, y yo creo que se hacen cosas. Ahora, Pero con la IA, al nivel punta, a nivel puntero, no lo sé. con la IA, no lo sé. No lo sé. Dejadnos en un comentario, porque tampoco Sí. conocemos todo, incluso en Latinoamérica, por Europa, por Sí. todos lados. Por favor, decidnos si en vuestra universidad o en vuestra escuela de arte o en vuestra academia estáis usando la IA para investigar, Para trabajar a nivel artístico. Para trabajar, porque la IA hoy día es que es lo que hay. O sea, tienes que aprender, es como cuando salió Photoshop. Sí, aprender a servirte de ella para lo que te necesitas y luego poner tu parte, claro. Para mí. Hombre, evidentemente. Sí, lo que Evidentemente. pasa es que, bueno, no está de más, si vas a hacer un estudio previo, pues mira, preguntarle a la IA que estudie una parte por ti o que te busque cierta información. Y luego, a partir de ahí, pues construir ya tu relato. Pero no dejar que ella construya todo, porque además, al final, parece como que queda repetitivo y No, anodino. sé que solo con la IA no... No, parece que está carente de carga. Entonces, ¿qué otra cosa propondrías tú para la enseñanza del arte hoy para que fuese mejor? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Pues yo creo que si la implicación del profesorado, si se le cargase menos, como hemos hablado antes, de burocracia, si el Eso, profesorado, quitar burocracia. si el profesorado tuviera más tiempo, dedicación al alumnado y menos a los papeleos, y hubiera algo más de recurso material, de recursos Más recursos materiales, materiales. que siempre pues, Sí. estamos un poco adoleciendo de la falta de material y sabemos lo caro que es. Bueno, pues yo supongo que sería muchísimo mejor, porque el compromiso de los alumnos es algo que hemos hablado, que se encuentra. Finalmente puedes moverlos y puedes hacer que hagan las cosas que tú crees que les van a servir y que van a hacerlos crecer. Pero claro, cuando la implicación, la motivación, cuando esas cosas faltan un poco, es difícil. Es difícil. Tiene que ser el alumno el que se motive a sí mismo con sus compañeros y el que haga que todo vaya adelante. Es difícil Hay profesores también, muy sí. buenos, ¿eh? Hay profesores muy buenos, Muy sí, sí, buenos. sí. Hay profesores que te motivan, que te mueven y y siempre hemos tenido, supongo que todos, y en la historia, un profesor favorito, una persona que ha conectado contigo, y esa persona que ha conectado. ¿El tuyo cuál dirías que fue? Bueno, la tuya. yo, por ejemplo, a mí me han gustado varios, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, hemos hablado antes de él, Antonio Agudo, conecté mucho con él, y también conecté con otro que tú también fue profesor tuyo y que además yo creo que también le tienes mucha estima, que es nuestro querido Juan Barreto. Bueno, Juan Barreto también. Pero... En primero de carrera. Fue una conexión un poco también muy pronta, porque claro, fue el primer curso, entonces estábamos muy verdes allí. Pero él, pues mira, nos movió, nos dijo varias cosas que nos hacían mucha gracia, además. Pero es que él era un apasionado del arte. Era un apasionado del arte. Y eso es muy importante, transmitir al alumnado esa pasión. Claro. Esa pasión. Yo recuerdo de estas cosas que decimos, te inspiran, ¿no? Recuerdo que Barreto, tú le hablabas de cualquier artista y él conocía un montón de datos de ese artista, había ido a exposiciones suyas, o sea, tú no lo podías coger por ningún sitio porque sabía mucho. Sí, era un erudito. Su vida era el arte. Sí. Su vida era el arte. Y eso nos lo transmitía a nosotros. Sí. Y además... No, y además tenía bastante pasión por la enseñanza y los alumnos. También. Era como que esa inquietud quería transmitirla a sus alumnos, esa inquietud de aprender del arte, de tal. Estuvimos Y la transmitía. en una exposición de él. Suya, sí. Era una persona pues, muy entrañable, la Por verdad. ejemplo, fíjate, hacía una cosa que muy pocos profesores, excepto mi maestro Álvarez Fijo, que para mí es el mejor, ha sido el mejor, Sí, Álvarez pero que hacía que era, cuando terminaba la clase, si él no había acabado de hablar con los alumnos, es que se podía quedar una hora más hablando Sí. Eso era con un algo, grupo de gente, algo de alumnos. increíble, algo que él, como que el tiempo no le pesaba. Entonces estábamos pintando, bueno, se acababa la clase, había otra cosa que hacer, pero bueno, él estaba allí y muchas veces los propios alumnos quedábamos como eso, a hablar pues de detalles de arte, de la pintura, de cómo se ubican los planos, de por qué el modelo está aquí y aquí. Yo me acuerdo cuando se enfadaba por la posición de los modelos, de los bodegones que ponía y de los maniquíes, que decía, alguien ha venido y me ha tocado esto. Sí, es verdad. Me ha tocado esto. ¿Quién ha tocado la tela? ¿Quién ha puesto el maniquí con el brazo para arriba? Yo creo que había algún que otro alumno burlón que lo que hacía era movérselo para escucharlo y para oírlo. Y era muy gracioso. Además, siempre te decía, es que era... no como otros profesores, por ejemplo, que decía, venga, las notas, tú un 5, tú... Él te venía por detrás, ¿no? Así, y te decía, te he puesto un 8,3 porque estás subiendo. Te decía las cosas así, como diciendo, bueno, tengo que poner nota,
te lo Te digo, pero para que no sea pero una cosa... creo que te ha parecido bien, Sí, ¿no? sí. Porque si no, bueno, ya lo podremos modificar. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, hay Barreto. muchas anécdotas muy bonitas y podríamos, vamos, escribir libros y estar aquí hablando horas y horas de tantísimas cosas. Y eso es un poco lo que nos llevamos también, ¿no? Sí. Todas esas cosas, todas estas experiencias vividas son las que nos hacen también luego crecer, pensar en lo que hemos hecho. Mira, una de las cosas, otra cosa que puedo yo aportar aquí es mi actitud frente a los malos profesores. O sea, ¿qué hacía yo cuando me encontraba un profesor que era malo? ¿No? Sí. No, pues te voy a decir lo que Que hacía. los hay, sí. Hombre, claro que los hay. Recuerdo uno de pintura mural Ay, no, por que Dios. vaya Sí, tela. sí, ya vaya- estaba pensando en el mismo. El mismo, ¿no? Bueno, Sí, sí. ¿qué hacía yo? No decía, pues no voy a la clase, no. Yo decía, vale, yo estoy estudiando Bellas Artes. Tengo esta asignatura, la tengo que sacar. Sí. Este hombre, vamos, le das 4 patadas y le caen las bellotas de lo bruto que es y de que no sabe nada, además, ¿no? Sí. Dándosela de mucho. Bueno. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué ejercicios hay que hacer? Estos, ¿no? Para probar. Sí, tú lo Hay que hacías, hacer estos lo haces ejercicios. religiosamente y punto. Además, los hacía lo mejor que podía. Además, yo siempre era de los que me decían, hay que hacer un mural. Pues yo intentaba hacer 3, ¿no? Sí, sí, sí. Que después, en muchas ocasiones, la nota no iba acompañada con el trabajo ni con la calidad. ¿Pero por qué? Porque eran profesores chungos, ¿no? Pero yo hacía lo que tenía que hacer y ya está. Sí. Ni hablaba con el profesor, porque Sí. no era interesante, Sí, no. ni intentaba tener alguna, o porque a lo mejor tú al profesor o a la profesora le caía, como Mira, hubo otro profesor que Bueno, no sé por qué. este hombre, que le yo tuve caemos mal, yo no tuve sé. una anécdota con este hombre concretamente, bueno, un par de anécdotas. Y como tú dices, era una persona que no se dejaba querer, ni era una persona que te aportara mucho, y entonces pues Yo tengo otra. ni la voy a apreciar. Y bueno, al principio de curso, pues yo observé en una de las primeras clases, si no la primera, que nos ponía una serie de diapositivas para enseñarnos una manera de pintar o de hacer las cosas, de la parte técnica. Y bueno, pues a una alumna, pues un poco machacarla, ¿no? Machacarla y como diciendo que ella no, por lo que había comentado o por lo que había visto de la manera de pintar, de su obra y de lo tal, pues que no, que casi que cómo no se explicaba cómo estaba allí. Entonces, claro, esta chica, al recibir este comentario, pues la chica se puso a llorar, claro, se puso a llorar allí. Esto a mí me pareció muy mal, me pareció una cosa de degradar al alumno desde un primer momento sin saber exactamente cómo va a evolucionar ni cómo nada, me parece un absurdo absoluto. ¿Y qué pasó con esa Porque chica? nadie puede predecir en función de cómo es una persona a dónde va a llegar. ¿Pero qué Esa pasó? chica, bueno, pues nada, siguió allí, la pobre, y siguió pintando y tal, y la pobre pues se guardó sus lágrimas, supongo, en el cajón y siguió porque tenía que aprobar la asignatura. Yo me acuerdo que yo a esta clase no iba. Directamente dejé de ir yo iba, porque yo, como tú dices, me dediqué religiosamente a hacer los trabajos en el momento en el que había que hacerlo, y simplemente me acuerdo al final una anécdota, y es que pinté el retrato de un compañero nuestro italiano que vino, que se llamaba Andrea, un becao italiano, Sí. que llevaba barba y tal, y pinté un mural grande, era un mural 4 o 5 metros, 500 metros, no, de 4 o 5 metros, y él me dijo, porque lo corregí allí delante nuestra, ¿no? Miraba el mural así, un poco con cara, un poco de asquillo, y me dijo, pues está muy bien, si hubiera venido usted, pues probablemente tendría más nota. Y digo, bueno, pues no, tampoco me interesa mucho la nota, simplemente quiero aprobar y ya está. Prefiero no haber venido. Pero ¿Vale? eso no lo dijiste. No, evidentemente no, Pues lo pensé. Si se lo dice ya, te suspende. No, entonces me hubiera suspendido. No, pues probablemente tendría más nota, pero como usted no asiste a clase y tal, pues digo, bueno, pues ya está. No, yo no iba a decirle que no me iba a aportar mucho, pero bueno. Entonces, claro, bueno, pues esa es la actitud. Evidentemente no podemos dejar de hacer las cosas. Lo que pasa es que hay gente con la que es difícil conectar, y si no conectas, pues nada. Pero gente así nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar, desgraciadamente. Ya, lo que pasa es que esos son bueno, ya no y sé muchas si ha veces fallecido ya también este hombre, pero bueno. No lo sé. Pero seguramente, y luego me enteré, porque yo me preguntaba, digo, ¿por qué este hombre es así? ¿Y por qué le pasa esto? Y yo me enteré que es que había tenido, creo, algún tipo de desgracia. No, ya, pero bueno, familiar. eso. Pero no, es que es lo que pero muchas eso veces. tiene que ver. No, pero porque eso es muchas veces lo que hemos hablado. Es que eso no puede salpicar. Claro. Si tú eres una persona, un profesional, no puedes salpicar a los demás. El que tú hayas tenido una desgracia personal, familiar, ¿vale? Pero sí, eso- sí. Bueno, pero tú sigues siendo profesor y tú no puedes Pagarla con los alumnos. pagarlo con ellos Hombre. y hacer llorar a una persona pues porque Claro. tú has pasado un mal día. Bueno, Claro no que debería de ser, No, eso no, así. eso no puede ser. Entonces- Yo recuerdo, mira, anécdota, por ejemplo, de este profesor,
antes se daba las clases con diapositivas, ¿no? Sí. Ponía la diapositiva y se hacía un comentario. Yo recuerdo las clases de Manuel Álvarez Fijo, que era increíble, Bueno, sí, yo me acuerdo porque de Manolo, sí. nos quedábamos embobados todo lo que sabía y todo lo Bueno, que... Manolo era un crack total. Y sin embargo es que esto era así, ¿eh? Lo recuerdo como si fuese ayer. Bueno, venga, la clase. Pone su colaborador, que si él era cazurro, el colaborador más todavía, dice, venga, ponme la diapositiva. ¿Qué carrete? Los carretes eran redondos y tenía, imagínate, Sí, como los carretes 100 antiguos, diapositivas, ¿no? de la JAFA, de los Entonces, los le pone el carrete encima del proyector y le daba al botón, ¿no? O sea, y ponía una diapositiva, Sí. ¿no? Otra diapositiva. Y entonces, la primera diapositiva estaba al revés. Esto está al revés. Ah, el otro... Muy nervioso, ¿no? Muy La nervioso. otra, al revés. Y le dice el profesor al colaborador, dice, pero dale la vuelta. Y hace, coge la máquina entera y hace, ¡pum! Le da la vuelta, claro, todas las diapositivas para abajo. Digo, pero ¿tú te crees que este es el nivel de... Bueno, pero... Dale la vuelta, le da vuelta entera a la máquina ¿Pero cómo le va a dar vuelta a la máquina? porque Si se era un caen cazurro, todas. Claro, se caen todas. Bueno, eso pasó. Pero es que después pone otro carrete y ahora decía, venga, mira, este mural es de Goya. Y se quedaba callado, nosotros miramos y dice, pasa. Y no pasa. Así. Y luego otro. Nada, Esto es la Capilla Sixtina. Venga. Pasa. Así. Y luego decía otro. Esto es un mural de no sé qué, dice. No hay nada más que hablar. Y el comentario era, ese se parece a mi cuñado. Pero te lo juro, es que era así. Decía eso. Y claro, nosotros nos damos... Muy guapo el hombre. Es que tiene toda la cara de mi cuñado. Y nosotros... Estos son clases teóricas de pintura Sobre la mural. obra de Miguel Entonces, Ángel en la Capilla sobre todo, Sixtina. claro, decíamos, bueno, pues ese era el nivel, claro. Ya. Entenderás que ante ese nivel, lo que hacíamos nosotros era, bueno, pues este hombre, y luego le preguntabas algo y no te lo quería decir. Eso me ha costado a mí 20 años, te lo voy a contar a ti. Digo, oiga, usted está aquí para enseñar, para ¿no? transmitirme Claro, su conocimiento. Pues no, total, que entonces, sí, bueno, eso sí que me ¿qué daba mucho coraje. Y es como esa sensación de no le voy a contar a los alumnos esto, porque como es un secreto mío, que me ha costado mucho tiempo averiguarlo, pero a ver, usted es profesor. Se supone que usted lo que ha aprendido, ¿no?, es para transmitirlo. Claro. Pues por lo menos eso es lo que Porque hace un maestro. Porque usted está cobrando. Usted está cobrando. No, ya no es que sea un maestro, Sí, usted está bueno, cobrando por sí, porque ello. muchas veces antiguamente estas cosas las decían los maestros sin cobrar ni nada, simplemente porque tenían bueno, una especie tampoco... de dogma en el que piensas que tú, evidentemente, vas a pasar de este mundo y tienes que trasladar lo que conoces para saberlo. Aunque no lo dejes por escrito, por lo menos decirlo a alguien. Bueno, pues parece ser que hay gente que no, que hay gente que dice, no, vamos, te voy a contar yo esto a ti, vamos, ni hablar, pero ni a ti ni a nadie. O sea, esto me lo llevo yo a la tumba. Y entonces eso no... ¿Cómo puede ser un profesor así? Claro. Pues no seas profesor, dedícate solo al artista y sé su artista y métete en tu estudio y te enciérrate Claro, y no le vayas a contar nada a nadie porque todos son secretos. Ese tipo de profesores no nos gustan, así que no podemos. los denunciamos. Bueno, no sé si quedará alguno, porque siempre, pero no sé. Pero bueno, de verdad que hemos tenido anécdotas muy buenas también de profesores y profesoras que nos han ayudado y que nos han potenciado. Sí. Y de otros, pues que no, oye, que en este caso... Bueno, simplemente saber qué puede pasar y convivir con ellos y llevarlo como llevamos nosotros un poco. Bueno, pues yo no le hice caso, simplemente no asistí a la clase y cuando me pedían algo, ahí lo tiene usted. Pero bueno, pero ya está. Así que yo creo que a la enseñanza... bueno, y lo que por último creo que podemos decir que hay algo que no sé si está bien incorporado hoy día a la enseñanza del arte, que es la red. Yo recuerdo en mi tesis que la red estaba empezando, ¿no? El último capítulo se llamó Red Rizoma. Rizoma, ¿sabes lo que es? Es una raíz... Sí, son una especie como de glándulas en las raíces, sí. Sí, pero que de una sale otra, de otra sale otra, sí, de otra como sale... los nexos de unión. Eso es, y se une y al final la raíz es grandísima, ¿no? Sí. Entonces, yo no predecí, no es una predicción, Sí, pero lo yo... predijiste. No lo predije, pero... Pero lo intuiste. Claro, digo, yo creo que la enseñanza... Claro, hoy día ese capítulo es absurdo porque ya lo hemos superado, ¿no? Pero Ya. yo dije, yo creo que la enseñanza va a ser como una red rizoma en la que personas que estén en Sevilla podrán aprender a través de internet Cosas de personas que estén en Estados Unidos, o en de los Düsseldorf. mejores profesores de allí. Claro, unos años después me vi haciendo mis cursos online, que hoy día están en mi academia online Crea 13. Sí. O sea, y hoy día la gente aprende a dibujar o aprende algo de dibujo por YouTube en esa red rizoma que yo dije, En su momento. que yo pensé que eso Sí, iba a que tú ocurrir. imaginaste, Al revés, sí. lo que yo no imaginé nunca es
todo lo que se ha creado después. Que yo creo que todo lo nuevo hay que abrazarlo o por lo menos enterarte de qué va. Sí, sí, no, Porque es que no podemos evitarlo. Sí, no ponerle una cruz de partida, que mucha gente es como a los nuevos miedo y no Claro. moverse. Recuerdo yo en el departamento de Inmovilismo. dibujo había dos tipos de profesores. Uno que decían, claro, cuando yo entré allí, una de las primeras cosas que saqué fue el iPad. ¡Oh! Claro, aquello parecía que había sacado el demonio. Había entrado el mismísimo Belcebú en decía el yo, "Oye, departamento". ¿por qué no enseñamos también? Y abrí el ¿Pero iPad qué estás y contando? la gente, ¡no! ¡No! ¡Va de eso no! retro! ¡Nos gusta el carboncillo! ¡Nos gusta el olor del papel! Bueno, pero yo creo que eso, hacían, yo creo que eso ya... hacían. No, pero ¡Esto no huele a nada! Claro, el iPad no huele. Eso me decían. Y además con ese ímpetu. Sí, así estaban. Así, bueno, así. hoy en día yo creo que gracias al cielo supongo que no, que hoy No, en día ya la cosa ha cambiado. Pero yo les decía, a mí también me gusta el olor Olor a de papel, carboncillo. pero bueno, pero esto está aquí, ¿no? También me gusta el papel, pero por las dos cosas son válidas, ¿no? ¡No! 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 Me pegaban. Eso es como cuando van a sacrificar a Drácula con la estaca. ¡No! ¡No! Me daban así, sí. Bueno, pues yo no sé ahora cómo está la cosa, pero aquello me traumatizó también, mis traumas. Estás traumado. No, y claro, Y entonces... caso, ya desde que te dijeron eso de no al iPad, tú tienes el iPad pegado a ti todo Claro, el día. no, la mitad de los profesores pensaban como yo y la otra mitad eran de los de... De los de golpe en el pecho y no. No, y claro, y digo, esto es involucionismo. Así Claro. no van a llegar a ningún lado. Claro, claro. Bueno, pero afortunadamente creo que el tiempo, como decía mi maestro, ¿no? Álvarez Fijo, dice... Poner las cosas en su sitio, ¿no? No, Al además, final. él me decía una cosa y un poco era bastante alentador, que decía, el progreso lo podrán retrasar, pero no lo para ni Dios. Ah, Y eso es una cosa que yo lo tengo en la mente y digo, bueno, como no lo para ni Dios, es mejor estar en primera fila que quedarme rezagado. Sí. Por eso hago todo lo que hago, por eso sí. me gusta es una tanto forma la de TED. investigación, es estar abierto a nuevas cosas. Si sale algo nuevo, enterarte, porque no te vas a enterar. Hombre, claro. Y si quieres usarlo, pues lo usas. Investigarlo, por lo y menos. lo haces, claro, Investigarlo, investigarlo. por lo menos. Nosotros yo creo que siempre hemos tenido por lo menos esa actitud ante las cosas. No nos cerramos, y a mí yo lo veo muy positivo, y es decir, oye, sale algo nuevo, oye, cuando vamos incluso a una tienda de bellas artes y buscamos materiales, lo cual nos encanta y nos pirra, lo que buscamos es a ver qué han salido, qué ha Sí. salido nuevo. ¿Esto qué es nuevo? ¿Esto qué es un color distinto? ¿Esto qué es? Oye, lo otro tal, oye, es que eso es investigar, oye, es que eso es enterarte de todo. Oye, ¿y tienes algo más? Oye, ¿y los pinceles que los han hecho ahora? ¿Con qué tipo de fibra? Oye, ¿y esto qué? Oye, pregunta, la vida evoluciona, todo evoluciona y las herramientas digitales y todo te ayuda a avanzar. Coge de ello lo que te interesa, lo que te sirve, lo que tú veas que no, pues no lo uses. Y ya está, lo usas bien y se acabó. ¿Y Te han qué? marcado un speech que no veas, ¿eh? Pues Te han sí. marcado... Es que antes cogió la maza y me he sentido poderoso con la maza de escultura. Bueno, y aunque pase todo esto, imagínate que la Facultad de Bellas Artes se pone las pilas, la universidad, las escuelas, todos los Después de lo artistas... que hemos dicho. Después de lo que hemos dicho, todos los artistas consiguen vivir del arte. Qué maravilla. Los alumnos y alumnas se hacen súper guays todo y todo el mundo va. Y Se sienten maravillados por el arte y sí, imagínate un mundo así. ¿Qué pasaría en un mundo así? quedaría igual todo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ir directos a la extinción.